nosotros todo un lío, así que ahora es un solo examen unificado, tanto teórico como práctico, todo metido en el mismo horario, mismo examen, ¿sí? Depende de las preguntas que tenga, va a ser el tiempo que va a durar y todo eso, y por ahora creemos que va a ser online. Si es online, es conectado en un Meet con la cámara prendida, y si es presencial, es en la facultad presencial, ¿sí? Eso no lo sabemos todavía. ¿Querés agregar algo, Ale? Profe, una consulta. Sí. Disculpe, Sí. lo que sería, eh, usted ha indicado que el parcial es unificado. Eso, el horario, digamos, más que nada por los que trabajamos y nos anotamos en la comisión de la noche, sería un horario acorde para ambas comisiones. Sí, por lo general cuando es unificado hacemos un horario intermedio, tipo 4:30, una cosa así, para que rindan todo en ese mismo horario. Ni a las 3 ni a las 6, como que algo que sea intermedio para que puedan ir los dos horarios. Igual les avisamos con tiempo para el que trabaja y tenga que pedir permiso o para faltar o lo que sea, que lo pueda hacer con tiempo, no es que les avisamos el domingo a las 12 de la noche, mañana se toma, ¿sí? Y así pueden pedir el certificado De acuerdo. para el Gracias. trabajo. Gracias. Eh, bueno, creo que les dije que si es online es conectados en el Meet con la cámara prendida, y si es presencial, bueno, vamos a la facu con algún protocolo o algo así de cantidad de gente por aula y qué sé yo. Si hay alguien, porque suele pasar que estamos rindiendo y se le corta internet, no puede abrir el Meet, se le rompió la cámara, lo que sea, nos avisa y lo solucionamos, ¿sí? Pero nos tienen que avisar en el momento. Los exámenes son choice, no es a desarrollar ni oral, salvo que vayan oral complementario, y incluyen tanto teoría como práctica en el mismo examen. También porque antes era separado, pero ahora va a ser todo unificado en el mismo examen. Pregunta, ¿va a haber trabajos prácticos? Buenas tardes, ante todo. ¿Va a haber trabajos prácticos? Sí, van a tener distintas cosas, van a tener grabados el práctico, o sea, un PowerPoint resolviendo un caso con el que estoy hablando, y les voy a subir una guía de trabajos prácticos. La guía de trabajos prácticos es para que ustedes practiquen, no es para que entreguen, no se corrige, no tiene nota, no, nada. El que quiere la hace, el que no quiere no la hace. Pero es como mini pedacitos de lo que después van a tener en el examen, así que como para practicar les sirve, ¿sí? Y en base a eso, si tienen dudas o lo que sea, pueden preguntar en el horario este de clases o escribir en el tablón. Bien, gracias. ¿Y va a haber talleres que vos nos dabas? Yo particularmente soy recursante y nos ayudabas dando los talleres explicando algunos temas en particulares. ¿Eso va a estar o va a estar grabado directamente, como dijiste? Va a estar grabado y todavía no organizamos un horario para el taller, pero si quieren organizamos en el medio de las dos cursadas un horario específico para taller. Y si no, van haciendo dudas o lo que quieran en base a eso. La clase está pactada de 18 a 21, pero como es en base a dudas, preguntas y qué sé yo que proponen ustedes, si nadie pregunta nada, 6 y 5 terminamos y es un embole. Así que por ahí algún que otro caso clínico aparte o no sé, algún modelo de examen y eso podemos hacer. Ah, genial, bárbaro. Si Gracias. van, no sé quién es que habla, porque tengo todas letritas y no llego a ver quién me está hablando, pero si tienen alguna duda en Vos, particular, o ahora ahí sigue la pregunta. ahí me Gracias. apareció tu nombre, Micaela. Me escuchaba ahí de fondo y no veía ni la carita ni nada que se mueva. Ah, Si tienen alguna duda de la guía y dicen, no sé, X ejercicio no me sale, no lo entiendo, no lo puedo resolver, para mí da distinto o lo que sea, hacemos eso. Y si claro, hacen lo la vamos guía, viendo, digamos. claro, claro, y si hacen la guía y no sé, a X tema lo leyeron y no hay un caso, preguntan, ¿se puede ver un caso de X? Y lo preparamos.
Genial. Bárbaro. La guía yo se la subo hoy a la noche. Tuve un problema porque tuve que cambiar todo el mail para tener un mail institucional y antes de empezar la otra clase se me cayó el pendrive en el agua. Así que no pude abrir la guía ni para mostrársela. Así que ahora en un rato, si se secó el pendrive, se la subo. Hola, tengo una duda respecto del repaso. Sí. Por lo que entendí, íbamos a tener como algunas clases de repaso. Yo acá solo veo como que sería esta, pero entre el material que subieron me estoy como confundiendo. Del material que subieron, ¿qué sería lo de repaso? ¿O ya directamente son las clases y lo del repaso es aparte como para que nosotros solamente tengamos en cuenta lo que ya tendríamos que tener atado para esta materia, digamos? La clase de repaso es esta. ¿Sí? Ya como la semana que viene es feriado, la otra ya empezamos con enfermedad hemolítica fetal. Si les queda alguna duda, igual nos preguntan de algo de inmunomato, no hay problema. Y los videos son el 1, el 2 y el 3 vendrían a ser lo que es repaso. Ya el 4 es enfermedad hemolítica, que dice EHP, es enfermedad hemolítica perinatal. O feto neonatal es lo mismo, peri es como relacionado al nacimiento. Así que los videos 1, 2 y 3 son de repaso. Si tienen alguna duda o algo de ahí, nos preguntan, no pasa nada. Y en la publicación que hizo Fabi están todos los temas de inmunohemato que ya ustedes deberían saber, que son cosas que se vieron en la materia anterior y que vamos a ver ahora. O sea, a cada paciente que vamos a estudiar vamos a utilizar todas estas cosas que dice grupos sanguíneos, características de antígenos, anticuerpos, CUM, directa, indirecta y todo eso. La idea es que ustedes repasen todo eso y si hay algo que no saben lo pregunten, porque si no van a ir arrastrando el error hasta el final y después como que cada vez se hace más grande. ¿Sí? Así que por más que sea la clase que viene la otra, bueno, siempre antes del parcial es mejor preguntar, aunque les parezca pavo, pero se sacan la duda antes del examen y no durante el examen. Que es lo que va con nota. En la clase nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Genial. Y otra duda que tenía era si habían subido el GESIAM y también dijeron que lo complementemos con el manual. Sí, ¿Hay algún tema que recomienden de leerlo más de un libro que del otro o podemos agarrar simplemente el que nosotros queramos del tema que sea? Con cualquiera de los dos libros, el que a ustedes les resulte más cómodo, está bien. Entre el manual, sea del GESIAM o del ABB, y las clases, les alcanza como para probar la materia tranquilo. ¿Sí? No tomamos nada que no esté fuera de esos dos libros, el GESIAM o el de la ABB. Lo que tiene es que uno es más fácil de leer que el otro. El del GESIAM está redactado directamente en castellano. Sea el que queda medio corto es el del GESIAM, el de inmunohematología básica, porque es como resumido. Yo les recomiendo el GESIAM, el que son los 2 tomos, que es más largo, pero está todo más detallado. Pero ese está hecho en base al manual, así que los temas son los mismos, más o menos el desarrollo es el mismo, pero pasa que es más fácil de leer el GESIAM, que está redactado ya directamente en castellano, que el manual que está traducido del inglés. Pero que lo lean de uno del otro, cada uno se siente, que lo lea del que se sienta cómodo, es lo mismo. Y después van a ver que hay mucha bibliografía como accesoria, que esa la pueden leer o no les va a condicionar el tema de aprobar la materia o hay un tema importante o lo que sea. Y van a ver que hay muchas que están en inglés. Eso depende, el que maneje inglés lo va a poder leer y el que no, bueno, es una macana, pero no hay mucho material tipo papers en castellano. Ahí preguntan si el GESIAN son 2 tomos. Sí, hay 2. Uno, el que es de 2 tomos, que es el que está más completo, como dijo Aleli, y el otro que es de inmunohematología, que es un solo tomo. El de un solo tomo también les sirve, pero como que les queda medio ahí acotado, porque no les da mucha explicación de todo. Da como por sentado que sabes todo y te tira como el título, digamos. No desarrolla demasiado.
Esa es la diferencia. Y creo que está en la bibliografía que subió Fabiana. Si Sí. no está, lo revisamos y lo subimos. Profe, tengo a mano el cronograma, ¿quiere que lo suba al tablón? Lo acabo de Ah, sí, yo hacer. ya lo descargué, así que ahora en un rato se lo subo. Ah, listo, genial. Es igual que el que está en FMED, por si alguno ya lo bajó de FMED, es lo mismo. El primer parcial es el 20 de septiembre. Pero Los días lunes, si es feriado, creo que aparte del que viene, no sé si hay otro, no hay clases, ¿sí? O sea, hay clases en este horario siempre y cuando no sea feriado. Una consulta. Entonces, para la próxima clase, antes de la clase tenemos que tener leído, por ejemplo, el próximo tema, que es lo de la enfermedad hemolítica perinatal. O sea, previo a la clase tenemos que haber visto los videos y leído todos los PDF. Sí, Ah, ok. Gracias. no, de nada. Sí, son 2 parciales. El otro no me acuerdo cuándo es. En el primer parcial entra todo lo que es repaso de inmunohemato, que es esta clase y los primeros 3 videos que subió Fabiana. Entra enfermedad hemolítica feto-neonatal y entra la parte de trombocitopenia. Hasta ahí es el primer parcial. Y después en el otro parcial es todo lo que es anemias autoinmunes y reacciones posttransfusionales. Que creo que se llama en el cronograma reacciones adversas a la transfusión, porque incluye lo que son reacciones hemolíticas posttransfusionales y todo lo que no es hemolítico. ¿Quieren que les muestre un poco cómo va a ser el tema de la guía práctica para hacerle algunas aclaraciones? Les recuerdo, no va corregido, no va con nota, no lo tienen que entregar, es solo para que ustedes practiquen, ¿sí? Sí, por mí no hay problema. Bueno, ven que es así, es una guía, tiene según la unidad. En este caso tengo, no sé si está todo junto, pero la que yo les voy a subir tiene las 4 unidades juntas. Así que ustedes vayan haciendo hasta el tema que nos compete en la clase, ¿sí? Ya tienen hasta el último tema todo junto. Pero bueno, en base a este tipo de ejercicios es que se hace un caso clínico completo, como vamos a tomar en el examen parcial, más allá de la teoría. ¿Vos querías agregar algo, Ale? Yo no, está bien, creo arranqué. que sí, no, está bien. Creo que está todo, o sea, la bibliografía está en el tablón, las clases también y bueno, este es la guía de trabajos prácticos. O sea, en las clases va a ser eso, las preguntas que ustedes hagan, vamos a ir contestando. La idea, recomendación, es que estudien mucho inmunohematología, porque si ustedes no saben la teoría, después no la van a poder aplicar a un práctico. No es como aprenderse la tablita y nada más, como que tienen que razonar. Por eso es que, bueno, les voy a ir dando como algunas indicaciones básicas de los ejercicios. Por encima hay 3 comisiones distintas de inmunohemato, entonces como para unificar criterios. Si hay algo que ustedes vieron en inmunohemato o no vieron o lo vieron distinto, pueden avisarme. Yo no sé cómo dan todos los profesores las clases. Yo algunas clases conozco, otras no. Así que bueno, si hay algo que lo ven distinto o no lo entienden o se los explique raro o lo que sea, bueno, me avisan y vemos y le buscamos la justificación a cómo lo hace el otro profesor. Pero ustedes mientras hagan lo que dice el libro, va a estar bien, ¿sí? Bueno, en este caso, esta tablita 1 lo que tiene es tipificaciones ABO y RH de distintos pacientes, ¿sí? Cada renglón vendría a ser un paciente y ustedes tienen que fijarse. Cuando acá arriba dice anti-A, anti-B, anti-D, anti-C, anti-DAFI, anti lo que sea que se les ocurra, es un reactivo, ¿sí? Y cuando tienen un resultado con un más o un menos o un cero o un negativo, quiere decir si esa muestra aglutinó o no aglutinó. Entonces yo mezclo suspensión de mi paciente con anti-A y me fijo si reacciona o no, ¿sí?
con anti-B si reacciona o no, y eso es lo que anotamos en la tablita, que vendría a ser lo que hacemos nosotros en la práctica en una platina, en un tubo, en una tarjeta, lo que sea, ¿sí? Y en base a esos resultados es que nosotros vamos a asignar grupo y factor o lo que sea que estamos viendo, ¿sí? En este caso, en el paciente 1, por ejemplo, ustedes tienen que indicar, bueno, para todos los pacientes, grupo y factor, RH y genotipo más probable, ¿sí? Lo que tienen que fijarse siempre en estos tipos de ejercicios es que el control es un control negativo, es suspensión del paciente con o solución fisiológica o solución de albúmina del 6%, que quiere decir que no tiene nada, entre comillas, para ver si la aglutinación que yo veo acá en la prueba directa es por aglutinación per se del glóbulo rojo, o sea, porque aglutina por sí solo, o porque aglutina con lo que yo le agregué. En este caso son reactivos del ABO y del RH, pero pueden ser reactivos de otros sistemas también, ¿sí? Esto hasta acá, hasta el control, vendría a ser, toda esta parte, la prueba directa, ¿sí? Y acá cuando ven que tengo células A, B y 0, es la prueba inversa. Acá yo mezclo células A, B y 0, como lo dice el título, con el suero o plasma del paciente, ¿sí? Acuérdense que lo único que tiene inversa es el sistema ABO, porque son los únicos anticuerpos naturales que tiene el paciente, ¿sí? O donante o lo que sea la persona. Contra el sistema RH no hay inversa, contra otros sistemas no hay inversa, ¿sí? Los únicos anticuerpos que están como para realizar una prueba inversa son los del ABO. Por eso es que las células siempre son A, B y 0, y nada más, ¿sí? Y así como en la directa el control negativo es el control con albúmina o con fisiológico, con solución fisiológica, en la inversa el control son las células 0. ¿Por qué? Porque no tienen antígenos del ABO. Si no tienen antígenos A ni B, entonces deberían siempre darme negativo. Cualquiera de estos dos controles que me dé positivo me invalida la prueba, ¿sí? Y si yo tengo una discrepancia entre la directa y la inversa, es decir, que por directa parece que es A, pero por inversa parece otra cosa, eso también me invalida la prueba hasta que yo resuelva la discrepancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este, que el control me dio positivo en el paciente 8, yo no puedo asignar grupo y factor porque tengo un control negativo que me dio positivo, está mal. Y la directa y la inversa no concuerdan. Entonces acá, por ejemplo, no podría asignar un grupo, ¿sí? Esto es aplicar la teoría al ejercicio práctico. Yo sé que el control positivo está mal. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos por sí solos no deberían aglutinar, entonces me invalida la prueba. A eso me refería con como articular la teoría con el ejercicio práctico, ¿sí? Después tienen, acá este es puramente teórico, como para que ustedes después lo puedan usar para razonar un ejercicio práctico, ¿sí? Fíjense que acá les puse, ¿cómo esperaría que reaccionen los siguientes casos? Esta tablita está en internet, da vueltas por todos lados, tipo resumen, qué sé yo, pero ustedes traten de razonar lo que están leyendo. Y después lo van a poder aplicar a cualquier caso clínico, ¿sí? Por ejemplo, el punto 1 dice, una IgG convencional. ¿Cómo esperaría que reaccione a 4 grados, lectura inmediata, 37 y CUM? Nosotros sabemos que las IgG no aglutinan por sí solas, por eso es que se inventó el suero de CUM, que es AGH, antiglobulina humana, ¿sí? Entonces, y que una IgG es un anticuerpo caliente, entonces, solamente se va a pegar antígeno-anticuerpo a 37 grados y se va a evidenciar por medio de CUM. Entonces, en el único medio que yo podría ver un resultado positivo para una IgG convencional sería en CUM, ¿sí? Si yo tengo un resultado positivo a 4 grados, yo ya sé que una IgG no es. ¿Cómo lo traspaso a un ejercicio práctico? Si yo tengo, por ejemplo, un antiquel, que es una IgG, yo puedo decir, este anticuerpo es un antiquel IgG, pero siempre y cuando reaccione en CUM, porque si está reaccionando a 4 grados, tengo que tener otra cosa distinta, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo con las IgG aglutinantes, esto es aplicar la teoría a la práctica. O por ejemplo, acá, una IgM convencional. Las IgM son anticuerpos fríos que sí aglutinan por sí solas, ¿sí? La temperatura óptima de reacción es 4 grados, entonces si yo tengo una IgM a 4 grados debería darme positivo. En lectura inmediata siguen reaccionando las IgM, a menor intensidad seguro porque no es el medio óptimo, pero me da positivo.
A 37 grados un IgM convencional se eluye el anticuerpo del antígeno por sí solo por el calor, se despega, entonces no debería encontrar un resultado positivo. Y en CUMS puede que obtenga un resultado positivo si esta IgM fija complemento, nada más. La IgM sola en CUMS no la veo, porque con los lavados, con incubar a 37 y qué sé yo, bueno, ahí se despega el anticuerpo. Entonces, esto en un caso clínico, por ejemplo, yo tengo una anti-M, que generalmente es una IgM, si me reacciona a 4 grados y a lectura inmediata está bien, si reacciona a 37 es raro, y si lo veo la reacción en CUMS, puede ser que ese IgM esté fijando complemento. Entonces, si yo solamente tengo un IgM y veo que el resultado se ve solo a 37, hay algo que no cierra. Entonces, ahí no estoy articulando teoría con práctica, ¿sí? La idea de este cuadrito es esa. ¿Tienen alguna duda? Cualquier cosa prendan el micrófono porque yo no veo la pantalla si me hablan, perdón, tengo que mirar el teléfono. No, dice. No, profe, por ahora vamos bien. Esto es lo que les voy a subir en un rato cuando terminamos la clase. Bueno, después acá les pregunta también más características, todas las IgM y las IgG, como para que se lo graben, se lo acuerden, se lo aprendan, lo razonen, y después nosotros lo llevamos a los distintos anticuerpos, que es lo que vamos a detectar, ¿sí? Y después ya van a tener, así como los paneles para hacer los descartes. Van a tener un montón de paneles, ven que hay un montón. A ver si les muestro un panel vacío. Yo tenía por acá un panel. Ahí está. Que acá se ve la pantalla. Bueno, van a tener distintos paneles de este estilo, ¿sí? Los paneles, recuerden los pasos a seguir para resolver un panel. Lo primero que se tienen que fijar es que esto es lo que van a tener después las preguntas, están abajo de todo, o arriba, a ver, no me acuerdo dónde las puse. Bueno, para hacer la resolución de los exámenes, de los paneles, perdón. Acá, ven, arriba. Dice, resuelva los paneles y indique qué descartamos por homo, por hetero, todo eso. Bueno, lo que se tiene que fijar siempre para resolver un panel es el tema del autocontrol que les dé negativo. Si nosotros tenemos un autocontrol negativo, ahí podemos hacer un descarte. Quiere decir que los anticuerpos que yo estoy viendo son halo-anticuerpos, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que hacer, que fijarse. Después fíjense, ¿hay alguien que no vio paneles en inmunomato? O sea, ¿todos vieron alguna vez por lo menos el panel así? Sí, Igual hay uno de los talleres que está descrito bien todo el tema de los paneles, pero bueno, como que yo doy por sentado que todos vieron un panel. Tienen que fijarse el tema del autocontrol, ¿sí? Que les dé negativo para saber que todos los anticuerpos que yo estoy viendo son halo-anticuerpos, ¿sí? Y después, por lo general, cuando nosotros vemos así 3 lecturas, las columnitas que están en rojo, quiere decir que yo estoy trabajando en tubo y tengo una lectura inmediata, una lectura 37 y una lectura en CUMS por lo menos. Después puede que tenga lectura con enzimas, con DTT o con otras cosas, ¿sí? Y el descarte se hace tomando en cuenta los viales que la prueba cruzada me dio negativo y el antígeno está presente, ¿sí?
prueba cruzada quiere decir que yo enfrenté la suspensión globular de este vial, por ejemplo el 1, es un frasquito que tiene glóbulos de una sola persona. Cada vial tiene de una persona distinta. Esa persona se la tipifica para todos estos antígenos. ¿Sí? Tiene más antígenos el glóbulo rojo de cada persona, tiene los 400 antígenos que tienen todos los glóbulos rojos. ¿Sí? Todos los sistemas de grupos de todos los antígenos que haya, pero se los tipifica solamente para estos que son los que están indicados según el fabricante. Entonces, ahí lo que nos indican es si tiene o no tiene determinado antígeno. Por ejemplo, este vial tiene el antígeno D, tiene el antígeno C, no tiene el antígeno grande, ni C chico, ni CW, y así, ¿sí? Al vial 2, que es persona número 2, se lo tipifica para lo mismo y nos dicen si tiene o no tiene ese antígeno, ¿sí? Y siempre el descarte se hace con el vial en que la prueba cruzada me dio negativo, o sea, yo enfrenté esa suspensión globular al suero de mi paciente y el antígeno está presente. Entonces ahí recién yo puedo hacer el descarte de esa especificidad, ¿sí? Yo les muestro el XG porque está justo acá al ladito. Así se va haciendo con todos en el mismo renglón, o sea, en el mismo vial. Esto que les digo está en la clase de Fabi y está en el taller que yo les voy a subir igualmente. Lo que no se hace nunca es buscar coincidencia de clave en vertical con alguna especificidad, eso es recién lo último que vamos a hacer, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta es hacer el descarte de determinada especificidad, fijándose si el antígeno está en estado homocigota o heterocigota. Eso van a tener que agarrar la parte del manual que describe los grupos sanguíneos y fijarse cuáles son aquellos sistemas o antígenos que tienen un alelo y que podrían presentar efecto de dosis. Por ejemplo, el C grande y el C chico son alelos entre sí. E grande y E chico son alelos entre sí. El Kel y el chelano son alelos, ¿sí? El Lewis A y Lewis B, por ejemplo, tienen el mismo nombre, pero no son alelos, ¿sí? El P no tiene alelo y el XG tampoco tiene un alelo, ¿sí? Entonces, el Lewis no va a tener nunca efecto de dosis. El M y el N son alelos, podría presentar efecto de dosis, ¿sí? Eso se tienen que... Van a la parte de la descripción del sistema de grupos sanguíneos y ahí les dice si tienen un paralélico o no y si puede presentar o no efecto de dosis. Los que seguro no presentan son Lewis A, Lewis B, XG y el P. ¿Sí? El CW tampoco tiene su alelo, no presenta efecto de dosis. Y el D, acá hay una aclaración, el D puede estar homocigota o heterocigota a nivel génico, porque vieron que se hereda el gen D, y si tiene un gen D heredado de madre o padre, bueno, expresa el antígeno. Pero no tiene efecto de dosis el anti-D, no hay, porque no es que tiene un alelo. Así que puede que lean que es heterocigota para el D si heredó de un padre el gen D y del otro padre no, pero no tiene efecto de dosis el anti-D, ¿sí? Así que el D, si lo descartan y ya está. El Lewis A, Lewis B, si lo descartaron, no se considera homocigota o heterocigota. El P lo mismo y el XG lo mismo, ¿sí? Y si yo alguna especificidad la descarto primero por hetero y después en algún otro vial la descarto por homocigota, se descarta directamente por homocigota. Y después, otra aclaración. ¿Puedo repetir eso? Perdón. Sí, ¿qué parte? Lo de cuáles se descartan por homocigota y cuáles por hetero. Todos los que tienen un alelo se pueden presentar efecto de dosis. Así que los tenés que descartar por, si están los dos, por heterocigota, y si están uno solo, homocigota, ¿sí? Por ejemplo, C grande y C chico, en el que está solo C grande, por ejemplo, en el vial 1, vos tenés el antígeno C grande y el C chico no. Entonces, esta célula es homocigota para el C grande. Si vos lo descartás por homocigota y ya está, ¿sí? En el vial 2, por ejemplo, tenés C grande y C chico. Este es heterocigota para el C, porque tiene los dos alelos, entonces descartás por heterocigota. En aquellos que no tenés alelo, vos descartás y ya está. No aclaras si es homo o heterocigota. Y eso te pasa con el D, que no tiene alelo, el CW, Lewis A y Lewis B, que no son alelos entre sí,
el P y el XG de estos que están descritos acá. Después tenés otros sistemas también que no tienen efecto de dosis. Entonces, estos que te nombré, el DSW, el Lewis A, Lewis B y el XG, no tienen alelo, se descartan y ya está. No se aclara ni homo ni hetero, está descartado. Valor. Genial, O gracias. incluido, si no lo descartas, está incluido. ¿Sí? Bien. Entonces no importa si lo descarto por homo o por hetero, el tema es descartarlos y ya. Claro, Y esto me quedo con no eso. se cataloga como hetero u homo porque no tiene alelo. Está descartado y listo. El D no tiene alelo. No existe otro D distinto, tipo C Ah, no, grande, C perdón, chico. pregunté más general, pensando en el ejemplo del C y mirando el vial 1 y 2. No, y después, cuando vos tenés distintos viales, ¿vos por qué diferencias homocigota y heterocigota? Por aquellos anticuerpos que pueden presentar efecto de dosis. ¿Qué quiere decir? Hay algunos anticuerpos que cuando están los dos alelos, el anticuerpo como que no reacciona del todo bien, ¿sí? No le pasa a todas las personas. Pero puede ser que si vos tenés un anti-C grande, por ejemplo, en este vial, en el 1, solo tenés antígeno C grande, entonces el anticuerpo lo va a detectar igual y te va a dar positivo. Pero en los viales, como en el 2, que está heterocigota, si es un anti-C con efecto de dosis, te pueden pasar dos cosas. O que no lo reconozca del todo, por así decirlo, medio en criollo, entonces la reacción te va a dar positiva, pero más débil, o que directamente ni lo reconozca, o sea, no se pega el anticuerpo a estas células que tienen el antígeno heterocigota. Entonces no vas a ver una reacción y te dan el resultado acá, la prueba cruzada, negativo. Esos son los anticuerpos con efecto de dosis. O que baja la intensidad de reacción o que te da negativo el resultado. Por eso sí es importante diferenciar cuando descartas por homo o por heterocigota. Porque después vos vas a tener que agregar células adicionales para confirmar si esto, ponele que acá lo tachaste, acá no lo tachaste y acá sin tomar en cuenta los resultados, ¿no? Estoy hablando como aparte. Lo descartás solo por hetero, tenés que confirmar si realmente queda descartado o si puede llegar a ser un anticuerpo con efecto de dosis. Agregás una célula adicional que sea C grande positivo, homocigota, o sea, no tenga C chico. Entonces ahí confirma si lo descartaste por homo o por hetero. Y si puede ser o no que sea un anticuerpo con efecto de dosis. Esto que yo te digo con C grande y C chico lo tenés que hacer con todos los que pueden tener un alelo y presentar efecto de dosis. Si te pasa con el E grande y el E chico, o con el DAFI A y DAFI B, es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perdón, me quedé como Sí, siguiendo de sí. largo. Sí, gracias. Bien, y después, bueno, otra aclaración respecto a los paneles, que después generalmente surge la duda, es el último vial, ¿sí? El último vial, que generalmente dice AC, es para autocontrol. Y acá nosotros vamos a anotar todo lo que sea referido a nuestro paciente. Acá debajo de las columnitas de las lecturas, que ven que dice lectura inmediata 37 y CUMS, se anota lo que es el autocontrol propiamente dicho, que es, como les dije antes, enfrentar la suspensión del paciente con el suero del paciente. Y eso me quiere decir que no tiene un anticuerpo que reaccione con sus propios glóbulos rojos, ¿sí? Eso es el autocontrol. Acá abajo, por más que el vial o el renglón diga autocontrol, nosotros no tipificamos anticuerpos como acá. Yo acá lo que me fijo es, ¿tengo o no tengo un anticuerpo contra mis propios glóbulos rojos? Acá abajo lo que anotamos es la tipificación del paciente. Es decir, suspensión del paciente lo enfrenta un reactivo anti-D. Me dio negativo, lo anoto acá. Lo enfrenta un reactivo anti-C grande. Me dio negativo, lo anoto acá. Así lo mismo. Las del RH son las que le hacemos a casi todos los pacientes, así que por lo general son las que están completas, pero si yo tengo un reactivo por ejemplo, anti-P, y lo tipifico y mi paciente tiene o no tiene el antígeno P, lo anoto acá abajo. Entonces, debajo de todos los nombres de todos los antígenos estos que están acá en el panel, yo voy a anotar si el paciente tiene o no tiene el antígeno, ¿sí? Y de acá para allá, que son las lecturas en distintos medios, es que me fijo si tiene o no tiene un anticuerpo, ¿sí? O sea, que diga acá positivo no quiere decir que el paciente tiene anti-E chico, quiere decir que tiene el antígeno E chico, ¿sí?
Esta parte se entendió porque esto después les genera dudas. Sí, serían entonces la parte de abajo yo pondría si está presente o no el antígeno. Toda la Bien. parte. Ah, ok. Yo enfrento el glóbulo rojo del paciente, o sea, una suspensión, con un reactivo contra cualquier cosa de estas de acá arriba. ¿Sí? Si yo tengo reactivos anti-AFI y lo quiero tipificar, lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Para qué me ayuda esto? En caso de que yo haga el descarte y, por ejemplo, no sé, yo descarto todo menos el DAFI-A y el N. Y digo, ay, ¿podrá ser un halo anti-DAFI o un halo anti-N? Y no puedo terminar de descartar, bueno, si tengo un reactivo anti-N para tipificar al paciente, me fijo, si el paciente tiene el antígeno N, no puede generar un halo anti-N. Entonces ya ahí descarto que un anti-N el paciente no tiene, ¿sí? Para eso nos sirve saber si el paciente tiene o no tiene el antígeno. Lo mismo con el DAFI, ¿sí? Nos sirven para esas cosas. Por lo general, acá abajo no hay nada anotado porque es poco común tener un reactivo contra otra cosa que no sea el RH, pero bueno, pueden tener. Lo más común que tienen todos, aparte del RH, del fenotipo extendido, es el KEL, por ejemplo. Sí, pero hay reactivos anti-Lewis, anti lo que quieran. Lo que pasa es que salen caros y nadie los compra y nadie, nadie los usa. ¿Sí? Bueno, así que eso es como para que vean el tema de los paneles. Y después, bueno, una aclaración de esto, porque sé que en algunas comisiones lo hacen de una manera y en otras de otra. Así que les voy a dar como mi punto de vista. Ustedes, esto como les decía antes, mientras sean cosas válidas, que las sacan de un libro, de una técnica, qué sé yo, está bien que lo hagan como a ustedes les resulte más cómodo, ¿sí? Es que no amplío. Bueno, fíjense en este panel que estábamos viendo recién, que nosotros tenemos en lectura inmediata unos resultados positivos que son distintos a los que tenemos en CUM. ¿Qué quiere decir? Que la clave no coincide, no es que el mismo vial me da positivo en lectura inmediata y CUM, sino ven, acá el 2 me da negativo en lectura inmediata y positivo en CUM. Cuando nosotros tenemos en el mismo vial, puede ser que tenga una IgM y una IgG, o puede ser que una IgM que fija complemento. Pero mientras estén en el mismo vial, el descarte va a ser el mismo. Descarto con el 3, con el 4, con el 5, con lo que sea, ¿sí? Con los que me dio negativo. ¿Qué pasa cuando yo tengo así distintas claves? Fíjense que, como les decía, el descarte se hace con el vial que nos dio la prueba cruzada negativo, que en este caso, en este panel, el único vial que tiene todos los resultados negativos es el vial 3. Y entonces, si yo tengo que hacer el descarte en este vial, lo que voy a tener que hacer es hacer el descarte solo con el vial 3, con aquellos antígenos que están presentes, ¿sí? Los que están negativos los salteo, no los uso, y ahí voy a tener que fijarme. Para mí, esto es para mí, cuando ustedes hacen el descarte con un solo vial, después como que tienen que tratar de adivinar a ver qué se parece más a los resultados que yo obtengo. Entonces, yo cuando trabajo así, que tengo dos lecturas distintas en distintos medios, o sea, no coinciden las claves y los viales, lo que hago es hacer un descarte para lectura inmediata y un descarte para CUM. El resultado final es el mismo. Lo que pasa es que al hacerlo por separado les da como más herramientas para no llevarse un error, ¿sí? Fíjense que los viales negativos para lectura inmediata yo no considero lo que es 37 y CUMS, que lo taché, y en cada vial que me dio la prueba cruzada negativa voy a hacer el descarte, ¿sí? Yo lo hago así por vial. Si ustedes lo hacen acá arriba, es lo mismo. Mientras a ustedes les quede claro y cómodo y se den cuenta que ya lo descarté por homo o por hetero o por lo que sea, está bien. O por ejemplo, Fabi en los videos de ella sube el que descarta por homo una raya completa y el que descarta por hetero una rayita punteada.
Yo hago así, homocigota es una cruz y heterocigota una raya, ¿sí? Y lo voy haciendo por viales. El descarte van a ver que es el mismo. Siempre se toma la prueba cruzada negativo y que esté el antígeno presente en el vial. Y ahí se va haciendo el descarte. Y al hacerlo por separado, ¿por qué lo hacemos por separado? Pues yo ya sé que tengo un anticuerpo frío que reacciona de una manera y un anticuerpo caliente que reacciona de otra manera. Entonces, hago todo el descarte y fíjense que yo igualmente descarté. Por ejemplo, el E no está descartado por ningún vial, que están acá los antígenos, pero el paciente tenía el antígeno. Entonces, como el autocontrol me dio negativo, no tengo un halo anticuerpo anti-E grande, entonces lo puedo descartar, ¿sí? El que lo descarté por hétero, así que lo marqué como que está descartado solo por hétero, y el único que no descarté es el M, ¿sí? Yo debería agregar células adicionales, que el positivo, una que no tenga M y otra M positivo que no tenga aquel. Y esto lo hago a lectura inmediata y confirmo si tengo el anti-aquel y el anti-M. O los dos, o ninguno, y que me dio de casualidad la coincidencia de clave, ¿sí? Y después cuando termino este, trabajo en Kunz. Entonces, no tomo en cuenta la lectura inmediata los resultados y trabajo con los viales que me dio la prueba cruzada negativa, hago el descarte por vial, fíjense que el que es homo lo tacho con la X, el que es hetero con la rayita, y después, bueno, acá arriba voy descartando todo lo que ya descarté, ¿sí? Y fíjense que descarté con el E grande, me pasó lo mismo que antes, lo descarté solo por hétero, pero el paciente tiene el antígeno, entonces ese anticuerpo no lo tiene, ¿sí? El C grande no lo descarté solo por hétero, tengo que agregar una célula adicional, CW ni lo descarté, Kel y DAFIA lo descarté solo por hétero, y el KIT B no lo descarté, ¿sí? Entonces yo para este caso debería agregar células adicionales para tratarlas en Kunz, ¿sí? Que sean una C grande positivo homocigota, o sea que tenga solo C grande, no tenga C chico, que no tenga CW, que no tenga Kel, que no tenga DAFIA y que no tenga KIT B. Otra célula adicional va a tener que tener CW y no tiene C, ni Kel, ni DAFIA, ni KIT B, y así con todas las especificidades. Y hay otra que va a tener que tener DAFIA homocigota y no tenga las otras, ¿sí? Todo lo que descarte solo por hétero lo tengo que confirmar para ver si tengo o no un anticuerpo que tenga efecto de dosis. Entonces, una vez que yo hice los dos descartes, fíjense que es el mismo panel, solo un descarte para lectura inmediata y uno para Kunz, ahí yo puedo decir todos los anticuerpos que tiene mi paciente, ¿sí? Seguro va a tener un anti-M, que es el que coincide la clave en lectura inmediata, que está bien porque un anti-M generalmente es IgM, y va a tener seguramente un anti-KIT B, porque es el que coincide la clave en Q. Entonces, este paciente tiene un anti-KIT B y un anti-M, y debería confirmar el DAFIA, el KEL, el C, ¿sí? Esa es la manera más completa de resolverlo. Si ustedes quieren descartar solo con el vial 3 y después buscar una coincidencia de clave con lectura inmediata y una con Kunz, también lo pueden hacer, pero se pueden llegar a comer estos anticuerpos, como por ejemplo el DAFIA, el KEL, el C, que lo descarté solo por hétero. El resultado final va a ser el mismo, pero así me parece que queda más cómodo y más claro la resolución. Nosotros igual la resolución así no se las tomamos, así que ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. ¿Se entendió? Yo sé que en una cátedra lo hacen, como les decía, solo con el vial 3, por ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta del descarte o de algo de eso que les dije? ¿Ustedes cómo lo hacían cuando cursaron? Yo particularmente lo aprendí mirando videos tuyos porque cuando hice inmunomato hace varios años no nos explicaron paneles, así que lo aprendí mirando videos, pero sí, Y de esta básicamente, misma manera. claro, sí.
Bien, por ejemplo, en este caso, en el 9, no sé si lo llegan a ver, igual es el mismo que les voy a subir, así que ustedes lo practican. Si no les sale, me avisan y lo vemos y lo vamos haciendo juntos, no pasa nada. En este, los viales que dan negativos del todo son este que es el 4 y este que es el 7. ¿Sí? Entonces, pueden hacer el descarte con eso solo y después, para mí, es como que tenés que tratar de adivinar con qué te pega la lectura inmediata y con qué te pega el decum. Que terminás haciendo mentalmente esto mismo, de hacer el descarte por separado. Entonces, después capaz que estás más canchero y lo haces de una y te das cuenta fácil, pero para no comerte estos que descartás solo por hétero o alguno que esté incluido en otro, por ejemplo, si este paciente no tuviese el antígeno E grande, yo lo descarté por hétero y capaz que no me doy cuenta solo mirando así, bueno, porque después tienen que fijarse, este taché, este no, este me coincide, este no, y terminan llegando al mismo resultado, pero puede que se coman algún anticuerpo. Así que para mí es mejor hacerlo así por separado. Y no es algo que inventé yo ni nada, ustedes pueden leer algún libro y hay libros que les dicen de hacer un solo descarte y hay libros que les hacen hacer descarte por lectura. ¿Sí? Que por algo uno hace distintas lecturas para ver distintos tipos de anticuerpos. Que bueno, es lo mismo, o sea, está bien hecho, no es que lo inventé yo porque a mí me gustó. Existe, se puede hacer, y para mí les da como más herramientas para no saltearse ningún otro tipo de anticuerpo. Si ustedes lo hacen de una manera o de otra, cada uno lo hace como le quede cómodo. Bueno, les decía en el caso 9 pueden descartar con el vial 4 y con el 7, que son los únicos que dan negativos en todas las lecturas, y después fíjense que hay algunos que tienen lectura inmediata positiva y en CUMS es negativo, y algunos que tienen al revés, lectura inmediata negativa y en CUMS positivo. Y ahí después deberían como fijarse cuál les pega la clave y todo eso. Y después al final de los paneles, ven que son un montón, hay como 30. Van a tener algunos que tienen, a ver, acá pregunta Bárbara, si hay que agregar células adicionales cuando una especificidad se descarta por hétero. Claro, tenés que agregarlas para confirmar si es un anticuerpo con efecto de dosis, que puede que no reconozca células con el antígeno heterocigota, o si realmente está descartado. Vos agregas una célula que tenga ese antígeno en estado homocigota, si te da negativo, quiere decir que ese anticuerpo no lo tenés. Por ejemplo, en este caso el DAFIA, por ejemplo, que lo descartaste solo por hétero. Agregas una célula más que sea DAFIA homocigota, como esta, por ejemplo, que tiene DAFIA y no tiene DAFI-B, y que no tenga ni C grande, ni CW, ni KEL, ni KIT-B. Si eso te da negativo, quiere decir que un DAFIA no tenés, un anti-DAFIA, y si te da positivo, quiere decir que un anti-DAFIA sí tenés. ¿Sí? Para eso es que se usan las células adicionales, porque puede pasar que tenga solo el KIT-B y todos los otros nada más quedaron sin descartar, o puede que tenga un anti-KIT-B y un anti, por ejemplo, C grande con efecto de dosis. Y eso, si vos en la misma célula tenés los dos antígenos, no sabes si reacciona por uno o por el otro. Entonces, para eso es la célula adicional que tenga solo uno de los dos antígenos, o 3 o 4, o los que sea que no descartaste, y no el resto. Y por eso también tiene que ser siempre homocigota el estado del antígeno. Bien, y casi al final de los paneles, tienen algunos paneles que van a ver que tienen autocontrol positivo. Esos por ahora no les den bolilla, ¿sí? Porque no, van a ver que no van a poder descartar nada, pero es para que sepan que hay autocontroles positivos claramente, y después cuando veamos el tema vamos a darnos cuenta qué tipo de anemia autoinmune es. Una fría, una caliente, una mixta, una frígore, una por drogas, etcétera. ¿Sí? Esos nada más mírenlos como para ver si se dan cuenta si participa un IgG, un IgM o qué cosa. Y si no, no importa porque es uno de los últimos temas que vemos en la materia. ¿Se entendió hasta acá algo de los descartes?
Igual ustedes practíquenlos tranquilos y después nos van preguntando si les surge alguna duda o lo que sea. Lo pueden escribir en el tablón o lo preguntan en la clase del lunes. Después hay otra tablita como esta, que es para ver el tema de los campos mixtos, ¿sí? El tema de los campos mixtos se supone que es de inmunohemato, que ya deberían saberlos, pero por ahí es algo que los marea. Si bien no lo vamos a aplicar en este tema, en el primero de enfermedad hemolítica, sí lo vamos a ver al final, pero está bueno como para que ustedes se den cuenta si es que lo entienden o no lo entienden para que lo vayan viendo desde ahora, ¿sí? Cuando hay un campo mixto quiere decir que el paciente tiene sí o sí dos poblaciones celulares en circulación y que enfrentándolo a determinado reactivo, en este caso, porque es la tipificación ABO y RH, perdón, nada más hay porque ABO está acá, cuando yo lo enfrento a un reactivo para tipificar ese glóbulos rojos, hay una parte de la población que tiene un antígeno determinado y otra no, ¿sí? Eso pasa después de una transfusión generalmente. Hay otros tipos de patologías que por ahí se pueden generar un campo mixto, pero bueno, es más raro. O por ejemplo, después de un trasplante de médula ósea o algo así, que uno tiene en circulación dos poblaciones celulares. Pero lo más común, que es cuando nosotros vamos a ver campos mixtos, es después de una transfusión. Que en circulación un paciente va a tener circulando sus propios glóbulos rojos y los transfundidos, ¿sí? Y para saber este campo mixto, a qué corresponde la parte positiva y qué la negativa, nosotros tenemos que tener sí o sí un dato, ¿sí? En este caso el dato, yo se los doy acá, que es el paciente. Yo ya les digo, B positivo, B negativo, bla, 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 R1, R2, R chica, R0, R, lo que sea. Entonces yo ya les estoy diciendo acá que el paciente tiene determinados antígenos. En este caso, como es RH negativo, es R chica, mi paciente tiene sí o sí el antígeno C chico y E chico, ¿sí? Cuando yo, después de la transfusión, lo vuelvo a tipificar al paciente, obtengo estos resultados. Cuando obtengo negativo, quiere decir que ni el paciente ni la bolsa tienen ese antígeno. O sea, ni paciente ni unidad transfundida va a ser RH positivo. Ni el paciente ni la bolsa van a tener antígeno C grande. Y al revés, cuando me da todo positivo, quiere decir que tanto el paciente como la unidad van a tener determinado antígeno, en este caso C chico y E chico. Y en el campo mixto, quiere decir que o paciente o bolsa tienen el E grande y o el paciente o la bolsa no lo tienen. ¿Cómo voy a saber cuál es de cuál? Por el dato que les decía antes, ¿sí? Acá yo les dije, el paciente no tiene el antígeno, en este caso el campo mixto va a ser la parte positiva de la unidad y la parte negativa del paciente, ¿sí? Depende del medio en el que yo esté trabajando, va a ser como vea yo ese campo mixto. Si yo trabajo en tarjetas de columna de gel, el positivo se ve como una rayita arriba de glóbulos rojos y el negativo se ve como un puntito abajo de todo. Entonces, si yo tengo una rayita y un puntito, quiere decir un campo mixto. Si yo estoy trabajando en tubo, los reactivos estos del RH son transparentes. Entonces, si aglutina, voy a ver el aglutinato, o sea, la pelota de glóbulos rojos y el fondo transparente, o sea, los glóbulos rojos todos pegados entre sí y de fondo el reactivo, limpio. Y cuando veo campo mixto en tubo, veo el aglutinato y el fondo veo rosa, como glóbulos rojos resuspendidos. Entonces veo rosita con un aglutinato en el medio. Eso es un campo mixto en tubo. Y en platina veo similar al tubo. Veo, yo mezclo la suspensión del paciente con un reactivo en la platina y lo mezclo. Si yo veo el circulito transparente del reactivo y los aglutinatos, quiere decir que es positivo. Y si veo el fondo rosa y el aglutinato, es un campo mixto, ¿sí? El que mejor se ve es en tarjeta. Igual eso está en el taller que yo les subo de reactivo. Pero bueno, es para que vayan pensando eso. Si yo tengo un dato y sé que el paciente tiene o no tiene un antígeno, bueno, el campo mixto se lo adjudico a la bolsa. Por ejemplo, en el 3, que el paciente es 0 negativo, R'. Este paciente va a tener
antígeno C grande, C chico y E chico, ¿sí? Por eso yo sé que es R'. Cuando yo lo transfundo y veo esto, quiere decir que la unidad es D positivo, por eso hay una parte que me dio positivo, porque el paciente yo ya les dije que era negativo, y que la unidad, aparte, no tiene antígeno C chico, que el paciente sí tenía, por eso me da campo mixto con C chico. Entonces, en este caso es un paciente seronegativo R', transfundido con una bolsa R1, ¿sí? Entonces, lo positivo no siempre es ni de la bolsa ni del paciente. En este caso, la parte positiva del campo mixto es de la bolsa con el anti-D, y en el caso del C chico, la parte positiva es del paciente, no de la unidad. ¿Sí? Esto yo sé que les genera un poco de dudas después. Pero lo pueden practicar y después preguntan tranquilos. ¿Sí? Una pregunta, ¿el Sí. dato del factor ABO no influye en nada para hacer ese ejercicio? No, en este caso no. Lo que sí podés tener es un campo mixto en el grupo ABO, ¿sí? Pero eso es más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque vos no podés transfundir ABO incompatible. Si el paciente es A, vos no le podés pasar glóbulos B. Entonces, si te da un campo mixto, vos ya sabes que es un paciente A transfundido con 0 o así, que también puede pasar. Creo que tenían uno de ABO también con campo mixto. Para fijarse. No les interfiere en esto. Sí, lo que vos, como tenés anticuerpos de ABO, no podés pasar ABO incompatible. Acá con el RH tenés más lío, porque si vos no tenés un halo anticuerpo, al paciente le podés pasar cualquier RH. Entonces ahí puedes tener una mezcla de distintos campos mixtos. Total, hasta que no se sensibilice contra algún antígeno del RH, le podés pasar lo que vos quieras. No siempre que vos transfundís un antígeno que el paciente no tiene, va a responder y va a generar un anticuerpo. Y el dato que les puedo dar también puede ser al revés, que yo les digo, viene un paciente, bla, 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 y le transfundo tal bolsa. Entonces ustedes, teniendo la bolsa, pueden saber qué parte del campo es positivo o negativo del paciente. Pero siempre sí o sí tienen que tener uno de los dos datos, o el paciente o la bolsa, porque si no, no pueden saber cuál es de cuál con el caso así clínico y nada más. Pues sí, hay distintas técnicas para darse cuenta de quién es cada parte, pero bueno, eso no lo puedo poner en un caso clínico. Le hacen, por ejemplo, una prueba de neocitos y ahí se van a dar cuenta que sí o sí es del paciente. Y eso les aporta este dato y ahí ustedes se van fijando cuál es lo de la bolsa. Bien, y después tienen unos casitos así de distintos pacientes para ver con qué tipo de plasma lo podemos transfundir. Esto también les genera un montón de dudas siempre. Lo que tienen que pensar acá es qué antígenos ABO tiene el paciente y qué anticuerpos ABO tiene el plasma. ¿Sí? El paciente B tiene antígeno B. ¿Y qué plasma le puedo pasar? Algún plasma que no tenga anti-B, porque si no va a ser incompatible con este paciente. Entonces le puedo pasar, por ejemplo, plasma 0. ¿Le puedo pasar? No, porque las personas 0 tienen anti-A y anti-B, entonces sería incompatible. Le puedo pasar plasma B, sí, porque es el mismo, ¿sí? Y plasma AB también, porque las personas AB no tienen anticuerpos de ABO, ¿sí? Ese es el razonamiento que tienen que hacer con la compatibilidad del plasma. Esto sí, practíquenlo porque esto sí lo usamos en el primer tema, que es enfermedad hemolítica cetoneonatal. Tengan en cuenta que antígenos tienen el glóbulo rojo, los antígenos siempre están en el glóbulo rojo, y qué anticuerpos hay en el plasma, ¿sí? Los del ABO en este caso, porque es buscar un plasma cualquiera, y en caso que van a ver cuando lean el tema de enfermedad hemolítica feto-neonatal, que si la mamá tiene un anti-KEL, un anti-DAFI, un anti lo que sea, bueno, la unidad a transfundir no tiene que tener ni KEL, ni DAFI, o el anticuerpo que tenga la mamá. ¿Sí?
Sí, sí. Y ahora los del próximo tema, propiamente dicho. Ahí arranco. Bueno, tienen casos como este, por ejemplo, donde se dan los datos del ABO y el RH de la mamá, el papá y el bebé, y ustedes tienen que fijarse, de acuerdo a la herencia del ABO y del RH, que podría llegar a heredar el bebé y el recién nacido, y si podría ser o no hijo de estos padres. Esto puede ser una pregunta del parcial, por ejemplo, tengo un recién nacido, no sé, 0 positivo, R2R. ¿Puede ser hijo de estos dos padres? Y les presentamos estos padres. Ustedes tienen que saber que la madre puede ser AA o A0 y el padre puede ser BB o B0 y el bebé en este caso podría ser 0. Si la mamá es A0 y el papá es B0, puede ser un recién nacido 0 por más que los padres sean distintos a 0. Y el RH tendrían que fijarse si la madre tiene el antígeno que está heredando el bebé. El bebé no va a poder sacar del aire antígenos, los tiene que heredar sí o sí del padre o de la madre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta mamá es A positivo porque tiene el antígeno D, R2, RZ, o RZ, R2, como le quieran decir, es lo mismo, ¿sí? Para este fenotipo, el genotipo más probable es ese, R2, RZ. Este papá es RH negativo porque no tiene el antígeno D, entonces no me queda otra que sea R chica, ¿sí? Entonces, de una mamá R2, RZ y un papá R chica, ¿puede salir un bebé R2, R chica? Sí. Entonces, si en este caso, si el bebé era 0 positivo R2R, ¿puede ser hijo de estos padres? Sí, puede ser, ¿sí? Por ejemplo, es una preguntita de examen. O como este, en el caso 6. Si la mamá es A y el papá es 0, el bebé nunca puede salir a B, porque ¿de dónde heredó el antígeno B? Este bebé no puede ser hijo de estos padres o hay un error en la tipificación de los padres. Entonces hay que repetir las pruebas a las 3. Entonces puede ser, ¿este bebé puede ser hijo de estos padres? Y con este abo, no, hay algo que está mal. Entonces no puede ser hijo de estos padres. O el padre no es, o la madre no es, o ninguno. ¿Sí? Hay un error. Eso puede. Disculpe, profesora, puede ser a mí, pero se le desconectó el audio, creo. Sí, yo tampoco la escucho. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, está bien. ¿Hasta qué parte escucharon? ¿Qué parte les faltó? ¿Esto, lo del bebé, se entendió? ¿Qué tipo de ejercicios podemos poner? Sí, hasta ahí sí. Lo siguiente no. Bien, bueno, y después tienen unos casos clínicos más completos, digamos, tipo una madre X, que le decimos cuántas gestas, cuántas semanas de embarazo, qué sé yo, el grupo ABO y RH tipificado, que ya no es como este que yo les digo es A o es lo que sea, sino ustedes tienen que decir si es A, si es B, si es 0, RH positivo, el fenotipo, todo, ¿sí? Perdón, me olvidé algo de acá. Lo que puede llegar a pasar acá es, por ejemplo, en el caso 5, antes de pasar a los otros, es que o sea hijo o no sea hijo, según el caso en el que vimos primero o según el que vimos en este, ¿sí? Mamá y papá 0 no puede ser hijo.
Pero si miramos el caso 5, por ejemplo, lo que vamos a tener que hacer es adecuar el genotipo del RH. Ustedes para el RH tienen el genotipo más probable y el genotipo posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta mamá que es ARH negativo, R2'R. El papá es 0 positivo, R2, RZ. Y el bebé es 0 positivo, y si yo solo tuviese el dato del bebé, o sea, esto solo, yo diría que esta persona es R2, R2, ¿sí? Por este fenotipo RH. Pero como yo tengo a los dos padres, este bebé no puede ser R2, R2, no puede ser homocigota para el D, si tiene un padre RH negativo y un padre RH positivo. Entonces, este bebé, en vez de genotipo más probable, le ponen el posible, que para este caso es un bebé 0 RH positivo, R2, que hereda el haplotipo R2 del padre, R2' que lo heredó de la mamá. El fenotipo es el mismo, ¿sí? Porque hereda el antígeno D, el C chico y el E chico, entre madre y padre, ¿sí? Pero el genotipo posible no es el más probable. Eso también puede ser. Entonces, si yo les digo, ¿este puede ser hijo de estos dos padres? Sí, puede ser, pero el genotipo es R2', R2, por ejemplo. ¿Sí? No quiere decir que no sea hijo porque la mamá no es RH positivo. ¿Se entendió esa parte? Bueno, y después sí, ahora sí, van a tener algunos casos bien completos donde tienen que poner el agua y RH de la madre, fijarse los anticuerpos irregulares que tiene la madre haciendo el descarte, ¿sí? Y, bueno, indicando qué anticuerpos tiene. Esos tienen varias madres, ¿sí? Para indicar. Y después hay otro tipo de casos en los que tienen que indicar si puede haber o no enfermedad hemolítica por agua, ¿sí? Profe, hay Siempre una compañera que levantó la mano. A ver, ¿quién? ¿Querés prender el micrófono o escribirlo? No importa. Bueno, se arrepintió. Bueno, si te arrepentís, podés... Extraña quedó el micrófono abierto. Claro, puede ser que capaz tenga el micrófono sin querer prendido. Ah, yo no los puedo apagar, los micrófonos. Bueno, quedará ahí de fondo. Cuando te avives, lo apagas. Bueno, después hay otros ejercicios como este, les decía, que son de enfermedad hemolítica por AVO, y les digo, el título siempre está en potencial, porque que haya una discrepancia AVO entre madre e hijo no indica necesariamente que el hijo va a estar afectado por enfermedad hemolítica por AVO, ¿sí? Si la mamá es 0 y el hijo es A, puede tener enfermedad hemolítica por AVO y puede que el nene nazca y no esté afectado para nada. Entonces siempre el título es en potencial. ¿Podría ser que tenga enfermedad por AVO? Ahí se tienen que fijar qué anticuerpos tiene la madre, qué antígenos tiene el bebé y si puede o no haber enfermedad hemolítica por AVO, ¿sí? Por ejemplo, una mamá A y un hijito 0, como el bebé no tiene antígenos AVO, cualquier grupo que sea la madre no lo va a afectar, ¿sí? No por AVO. Pero si la mamá es 0 y el hijo es A, por ejemplo, la mamá tiene anti-A en circulación, que puede pasar placenta y afectar al bebé. Entonces ahí sí podría haber. No indica que siempre todos los hijos de todas mamás 0 y sean A van a estar afectados, ¿sí? Por eso el título está en potencial. ¿Podría haber? Sí. O no, ¿sí? Depende del caso. Y, bueno, eso, por ahora. Después los otros temas los vemos más adelante. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, yo por ahora no. Tengo que leer y ponerme al día y calculo que la próxima clase. Bien, si
leen, ven el taller, ven la clase, ven algo, lo que sea, que tengan la duda, lo pueden escribir en el tablón o nos escriben. Siempre acuérdense que mientras más dudas o más cosas pidan, más larga va a ser la clase. ¿Sí? Genial. ¿Una pregunta escrita? No. La primera igual siempre es media colgada la clase porque nadie llega a leer, nadie ve los videos, nadie... Cuesta arrancar después de las vacaciones. Y bueno, más tarde les subo la guía de TP, ¿sí? Bueno, profe, están todas las unidades ahí, ¿no? En la guía de TP sí está todo junto. Vayan haciendo acorde a lo que vayan leyendo, claramente. Genial. Listo. Gracias. Y están los talleres. De los talleres hay uno que por ahí hay cosas que están como repetidas de las clases de Fabi, pero por ahí tiene otra forma distinta de verlas, siempre correctas y basada en bibliografía, no es que o lo inventa Fabi o lo invento yo. Pero es como para que vean los dos tipos de resoluciones, que es lo mismo. Y hay cosas que repetimos un montón, porque son re importantes que las sepan, ¿sí? O sea, como que lo que está escrito en la publicación de Fabiana de Grupo ABO, PCI, PCD, las técnicas y todo eso es súper importante que lo sepan porque después lo tienen que aplicar a los casos clínicos. Por ahí no tanto el paso a paso de la técnica, decir, centrifuga 2500 revoluciones por 10 minutos, pero así como los pasos básicos de, no sé, una PCD. Saber que antes del agregado del CUMP sí o sí hay que lavar y todo eso es súper importante, todo eso van a ver que por ahí está medio repetido. Pero bueno, y hay un taller que es de reactivos, que les habla de determinadas características, repito de vuelta lo de los paneles, que es súper importante que lo sepan todos y que todos tengan como unificado el criterio, y de algunas características de algunos reactivos, ¿sí? Si reconoce o no algún tipo de variante y esas cosas, que es como datos para los que no hicieron nunca prácticas, que calculo que son la mayoría. ¿Hay alguien que ya hizo prácticas de algo o no? Nadie. No, profe, sí hace 2 años que nos están dando las prácticas. Sí, cada vez peor. Entonces por ahí uno dice, por eso les decía, ¿cómo les da un campo mixto? Si, hasta que no lo ves no te das cuenta. Yo digo campo mixto y como que no te lo imaginas, es difícil de imaginar. Por eso algunas cosas hay fotos en los talleres de reactivos y eso, así que por ahí les ayuda. Y lo que teníamos grabado, pero eso lo tiene Fabiana, algunas cosas grabamos videos de las técnicas, así que por ahí en las clases estas de repaso, si no hay muchas dudas, vemos esos videitos de tipo haciendo una PCD, haciendo un eluido, haciendo esas cosas que son como más difíciles de imaginar. Perfecto, gracias. Buenísimo, gracias. Así que si hay algo que no lo vemos en video y no entienden qué es, porque es lógico, nos avisan y podemos hacer un videito ahí medio corto. Parece una pavada, pero yo cuando estudiaba inmunohemato, para mí las personas AB tenían la mitad de los glóbulos rojos A y la mitad B. Entonces yo me imaginaba que cuando lo tipificabas te daba campo mixto con todo, por ejemplo. Y después lo ves y decís, no, qué tonta, cierto, y te das cuenta. Bueno, eso pasa con un montón de técnicas. Yo cuando vi la primera vez una PCD, decía, esto era tan fácil. Y vos lees el libro y decís, ¿qué estoy haciendo? Bueno, todo eso si necesitan, preguntan y hacemos como un videíto. Profe, le pregunto, ¿no? Como, para saberlo. Como dijo del examen, que bueno, que va a ser virtual, pero ¿está en tratativas de que en algún momento tengamos alguna práctica dentro de esta materia? Está medio complicado por ahora. Les vamos a confirmar. La idea es que los exámenes sí sean presenciales. Lo que pasa es que no tenemos muchas aulas. Como la facultad es de medicina y hay protocolos, no puede entrar tanta gente, qué sé yo, para las clases, yo creo casi imposible que volvamos este cuatrimestre a cursar. Pero para tomar, sí, por ejemplo, en la fecha última de final fuimos a final presencial. Genial. Entonces, por ahí el parcial sí sea presencial, pero no sé, no se lo puedo garantizar de ahora.
sería buenísimo por el oral complementario y eso, ¿no? Claro, sí, sí. Y es distinto, porque uno se pone, no es lo mismo estar en la casa que tenés, no sé, a un familiar ahí mirando la tele, el perro que ladra, qué sé yo, que estar rindiendo tranquilo en la facultad. Sí, total, es re necesario. Pero bueno, ojalá se pueda. Mismo para las clases, yo ahora mis perros quedaron adentro, no están ladrando, pero si no van a ver que les estoy dando clase y tengo a los 4 ahí gritando de fondo. Es medio un garrón, pero bueno. Pero prácticos, no. Ya les digo que no. Mismo con las prácticas les pasó que este cuatrimestre de prácticas de segundo no hubo, pero por lo mismo, porque no hay protocolos, no hay cupos, no hay nada. Es re difícil dar prácticas en los hospitales. Los hospitales no quieren alumnos, o sea, de casualidad que aceptan a los empleados, no quieren tener alumnos, entonces no hay prácticas de segundo y tampoco se puede meter toda esa gente a trabajar con prácticos en la facultad, que la facultad del laboratorio, chicos, es así chiquita. Y ustedes son como 60 en esta comisión y como 60 en la otra, no sé, una cosa así. Claro, Así que presencial está medio raro, pero bueno, seguramente los parciales sí sean presenciales y el final seguro, seguro. Pero bueno, les vamos avisando porque el primer parcial es el 20 de septiembre recién. Un tiempo antes les vamos a avisar para el que tenga que pedir certificado, todo eso, que lo pueda hacer. Digo, el día en el trabajo lo pueda hacer, si es que vamos a cursar o no, o para hacerlo online, qué sé yo, para que se organicen. Claro. Genial. Vamos a festejar el día del estudiante adelantado. Sí, tal cual. Bueno, gracias, profe. Bueno, de nada. ¿Alguna otra Profe. duda de otra cosa? Sí. Sí, le quería hacer una consulta, pues es un tema que vengo escuchando y yo nunca lo vi, que es el tema de ilusión. No lo vemos acá, Sí. ¿no? Porque, o lo vemos acá y... Ah, ok, porque yo no lo vi nunca y por eso, tipo, no sé si lo tendría que haber visto en Inmunemato y lo tengo que estudiar ahora o lo vemos. Sí, el tema de ilusión es, están en las clases teóricas, ya está subido. Hay un video que hicimos con Fabi de una ilusión, para que ustedes vean, de un método en particular, porque hay un montón de ilusiones distintas, porque en enfermedad hemolítica es lo primero que ves, qué se ve en el eluido del bebé. Y ahí vos decís, ¿qué es un eluido? Bueno, la idea es que no la técnica, como les decía, porque hay distintos métodos, pero que ustedes sepan para qué sirve y cuáles son los fundamentos de la técnica. O sea, básicamente vos con un eluido, ¿qué haces? Despegás anticuerpos de un glóbulo rojo. En este caso lo vamos a aplicar primero al bebé y la mamá. Y ahí vos tenés que saber qué tipo de anticuerpos va a pasar la placenta y si se puede o no pegar en el glóbulo rojo del bebé. Y ahí cuando vos lo despegás vas a estar viendo que ese anticuerpo está afectando al bebé. En las clases teóricas de Fabi ya está y se supone que ustedes ya deberían saberlo. Pero fíjate, si ves la clase y no lo entendés, lo volvemos a ver. Y aparte tenemos un videíto hecho. Así que la próxima, si quieren, lo ponemos. De una elusión ácida, que es un tipo de elusión que sirve para enfermedad hemolítica fetal-neonatal. Profe, pero ya que estamos lo pregunto, ¿no? Sí. Pero el eluido, si es algo para separar el antígeno del anticuerpo, ¿qué es el eluido que contiene? ¿El antígeno o el anticuerpo? ¿O las dos cosas? El anticuerpo. Vos tenés distintos tipos de eluidos. Tenés eluidos que conservan el glóbulo rojo, ¿sí? Entonces vos vas a poder recuperar las dos cosas. Por un lado, el glóbulo rojo intacto, como para poder usarlo para lo que vos quieras, para tipificarlo, para lo que vos necesites hacerle. Y por el otro lado vas a tener en el eluido como un suero, tiene anticuerpos libres, ¿sí? Entonces lo usás como un suero, lo enfrentas a un panel, lo enfrentas a células alfa y beta o lo que sea en el paciente que estés tratando. En el primero que vamos a ver, que es enfermedad hemolítica feto-neonatal, vos lo que vas a ver en el eluido es si hay o no anticuerpos de ABO, que son los que pueden afectar al bebé, o algún anticuerpo irregular de tipo IgG. Nada más porque son los que pasan placenta, ¿sí? Son anticuerpos maternos que pasan la placenta y pueden afectar al bebé. Entonces, en el eluido en sí es como un suero, hay solo anticuerpos. Y puedes mantener el glóbulo rojo intacto o no. El video que nosotros tenemos no es una elusión conservadora, así que el glóbulo rojo se rompe. Vos tenés unos glóbulos rojos rotos, estromas que no te sirven para nada, y después tenés un líquido que tiene anticuerpos. Eso es lo que vos tipificás, te fijás qué anticuerpos tiene. En el bebé lo vas a enfrentar a glóbulos alfa y beta,
para ver si tenés algún anticuerpo de ABO. Alfa y beta se le dice a células A1 y B compradas, ¿sí? Y después, si tenés anticuerpos irregulares que están actuando en esta enfermedad hemolítica, bueno, lo enfrentas a un panel y haces el descarte normal como si fuese un anticuerpo irregular en un suero de un paciente. Nada más que al estar en el huido es porque estaban pegados al glóbulo rojo, ¿sí? En el caso del bebé, vos lo que vas a poder ver son dos cosas distintas. Anticuerpos libres en suero del bebé, que son siempre anticuerpos maternos, ¿sí? Y anticuerpos que estén pegados al glóbulo rojo y que lo estén afectando. Por ejemplo, te digo un caso cualquiera que se me acaba de ocurrir. Vos tenés una mamá 0 y un bebé 0, ¿sí? La mamá es 0, tiene anti-A y anti-B anticuerpos ABO. Si vos tipificás el suero del bebé y lo terminás en CUMS, porque siempre hablamos de IgG, no de IgM, los anticuerpos ABO que pasan en placenta son IgG. Vos haces la tipificación de estos anticuerpos ABO, o sea, enfrentás a células A y a células B, terminás en CUMS, te va a dar positivo. O sea, ese bebé en circulación tiene anticuerpos ABO, suelto. Pero si vos le haces un eluido al glóbulo rojo del bebé, no los vas a ver, porque el bebé no tiene antígenos. Como es 0, como la mamá, en el eluido te va a dar negativo. No tiene anticuerpos pegados al glóbulo rojo. Pero en el suero sí van a estar circulando, ¿sí? Entonces vos si tenés que transfundir ese bebé, solamente le podés pasar glóbulos rojos 0. En este caso es medio obvio porque si es 0 no le vas a pasar otra cosa, pero digamos, con esa base es lo que tenés que pensar los anticuerpos también irregulares. Por ejemplo, la mamá tiene un antiquel. El antiquel generalmente es de tipo IgG. Entonces puede pasar placenta y puede estar en circulación del bebé. Entonces, si vos le haces una detección de anticuerpos al suero del bebé, te va a dar positivo para aquel. Te va a dar un antiquel, te va a dar la clave, te va a dar todo igual como a la mamá, ¿sí? Pero si el bebé no tiene el antígeno, no lo va a estar afectando. Solamente va a estar circulando. A él no le pasa nada, pero si vos lo tenés que transfundir, la unidad nueva sí va a tener que ser el negativo, ¿sí? Porque el bebé tiene el anticuerpo. No lo afecta a él, pero una futura transfusión sí. En cambio, si el bebé es antígeno que el positivo y la mamá tiene el antiquel, vos en el eluido del bebé vas a ver el antiquel. Porque el bebé tiene el antígeno, se le pega el anticuerpo y vos con el eluido despegás ese anticuerpo. Entonces, cuando vos enfrentás el eluido al panel, vas a ver el antiquel. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. No es lo mismo circulación del suero del bebé que el eluido. Por eso van a ver cuando vean la clase que si yo no tengo a la mamá, cuando voy a transfundir al bebé tengo que enfrentar al suero del bebé y al eluido de los glóbulos del bebé, a las dos cosas. Porque puede que tenga anticuerpos en circulación que no lo estén afectando, o puede ser que todo ese anticuerpo esté todo pegado en el glóbulo del bebé. Entonces, en el suero libre no lo veo y en el eluido sí lo veo. Entonces, cuando no tengo a la mamá, tengo que usar sí o sí las dos cosas, suero y eluido del bebé. ¿Sí? O si tengo una mamá que tiene múltiples anticuerpos, por ejemplo, tengo un anti-E grande, un anti-Kel y un anti-DAFIA. Los tres son IgG, pueden pasar placenta y pueden llegar a afectar al bebé. Yo hasta que nace el bebé no puedo fijarme si el bebé tiene o no tiene el antígeno, ¿sí? Hasta ese momento, si yo tengo que hacer, no sé, una TIU, tengo que respetarlos a todos. Cuando nace el bebé, vos decís, bueno, también los voy a respetar a todos para transfundirlo, pero ¿cuál de estos me está afectando al bebé? Voy a fijarme los que estén libres en suero y voy a fijarme los que vea en el eluido. Por ahí el bebé solamente es E grande positivo y nada más. Y el que lo afecta es el anti-E grande. ¿Sí? Es decir, que siempre tengo que hacerle el huido al bebé. Siempre que tengas una PCD positiva, sí, para fijarte qué es lo que lo está afectando. Después, igualmente, para la transfusión lo respetás. Ese antígeno no lo pones en los glóbulos rojos. Te fijas que sea E grande negativo, que el negativo da FIA negativo. Pero ¿cuál de estos anticuerpos lo afecta? El que veo en el eluido. Ah, bien. ¿Sí? Claro. Siempre. Por eso, el eluido solo tiene anticuerpos, que es lo que despegás del glóbulo rojo. Después, si, por ejemplo, no sé, nace un bebé, tiene PCD positiva, y
otra función del eluido, más allá de ver qué anticuerpo le afecta. Ponele que el bebé tiene PCD positiva. La mamá es RH negativo y yo tengo que fijarme si el bebé es de variante positivo, el de U que van a leer por todos lados, o de débil o de parcial, como lo quieran decir. Si el bebé ya tiene PCD positiva, yo no puedo hacer la prueba del de U, del de débil. Que en realidad lo correcto es decirle de variante, pero bueno, no le puedo hacer el de U porque estos glóbulos rojos ya tienen PCD positiva. Entonces ahí yo tengo que hacer un eluido conservador para despegarle lo que sea que tenga el glóbulo rojo pegado, tener el glóbulo rojo virgen y poder usarlo para tipificar. Entonces ahí yo el eluido no me interesa qué le quedó pegado, porque yo lo que quería era tener el glóbulo rojo lindo, perfecto, entero, para poder tipificarlo para el de variante. ¿Sí? ¿Eluido conservador se llama eso? Eluido conservador, sí. Porque con los no conservadores, digamos, hay un montón, hay elusión ácida, elusión con éter, con distintos alcoholes, con cloroformo, que todos esos te secan el glóbulo rojo y lo rompen. Entonces, si yo quiero ver el anticuerpo, no importa, rompo el glóbulo rojo y me fijo qué es lo que me estaba afectando al bebé. Pero si yo necesito mantener el glóbulo rojo, lo puedo tratar con cloroquina, por ejemplo. Y ahí despegás el anticuerpo y mantenés el glóbulo rojo entero. Y lo puedes ir tipificando. A veces los anticuerpos SABOS con calor suave también se despegan, entonces vos calentás el glóbulo rojo, ¿sí? Lo dejás un tiempo ahí determinado, qué sé yo, y todos los anticuerpos SABOS, por más que sean IgG, se despegan. Entonces te queda el glóbulo rojo entero, despegaste el anticuerpo, no te importa, y podés seguir tipificando, por ejemplo, el de variante. Perdón por eso que pregunte esto, ya que no hice práctica, pero me imagino que todo esto se hace con un concentrado, digamos, de glóbulos rojos, ¿no? Se hace con una muestra de glóbulos rojos del cordón del bebé. A todos los bebés cuando nacen, ahora lo van a leer cuando lean el capítulo, se le hacen las pruebas de ABO, RH y PCD, a todos, ¿sí? Y esa se hace de una muestra de sangre de cordón, así no se pincha el bebé porque sí. Cuando el bebé está en la panza no se pincha la panza para hacerle el grupo y factor ni nada de eso. Siempre se espera a después. Salvo que sea muy debido a muerte para el bebé, pero si no, no se hace eso de pinchar la panza. Se espera que nazca y después de la sangre del cordón, como para que tampoco le saca sangre al bebé. Una vez que se clampea el cordón, se corta y se saca sangre de ahí. Esa sangre entre el bebé y la placenta, la del cordón es del bebé, no es de la madre, no está contaminada. Bien, claro. Sí. Entonces eso mismo, se separan los glóbulos rojos, se lavan, porque van a ver el tema de la gelatina de Wharton y todo eso, se lavan y se trabaja con esos glóbulos. De hecho, mi fotito de perfil no se llega a ver, pero es una tarjeta de una tipificación de bebés que tiene la PCD positiva. ¿Y la gelatina de Wharton, eso, digamos, genera algún inconveniente para al momento de separar, de tipificar algo? Sí, te puede generar un falso positivo, porque es como si fuese una mucosidad muy densa que te pega a todos los glóbulos rojos, que no están aglutinados, sino están pegoteados. Entonces vos por ahí, si trabajas en tubo o en platina, que está mal trabajar en platina en los bebés, pero si vas a tipificar en platina, te vas a dar cuenta que parece que está aglutinado, pero en realidad no. Por eso es tan importante hacer los lavados previos a la utilización de los glóbulos rojos. En tarjeta no hace falta lavarlos a todos. La tarjeta tiene los pocillitos con anti-beto, bueno, todo, y al final tiene una para la PCD y tiene uno que es control. Vos lavas solamente si el control te da mal, digamos. Pero claro, en tubos sí o sí hay que lavar, y bueno, si llegas a trabajar en platina por algún motivo, más todavía. Bien, ya en platina casi que ni se usa trabajar para nada, solo para reagrupar al pie de cama, reagrupar la unidad a transfundir y nada más, la platina. Pero bueno, hay lugares que no sé, qué sé yo, capaz que en Chaco todavía usan platina, bueno, tienen que sí o sí lavar. Bien, vale, gracias. No, de nada. Y eso te genera falso positivo, porque te pegotea todo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta de otra cosa o del tema?
Por mi parte nada más, profe, yo tendría que volver a releer porque llegué a ver un video nada más y volver a releer, obviamente. Pero voy a ir con todas las preguntas el 30, que tenemos la clase. Dale. La semana que viene, acuérdense que es feriado, que no hay clases. Las otras sí tenemos clases en el horario normal y se pueden conectar a cualquiera de las dos comisiones que quieran. ¿Sí? Bárbaro. Listo, profe, gracias. No, de nada. ¿El resto, alguna otra cosa, alguna pregunta? Por ahora no. Ale, ¿querés agregar algo? No, la próxima clase es el 23, así que nada. Bueno. Listo. Ah, y hay una tabla que subió un compañero con antígenos, con sistemas de grupos, y todavía no la revisé. Yo le dije que la suba, que la revisaba y en todo caso si estaba mal la daba de baja. Que hizo él un resumen del manual directamente de los anticuerpos, si son IgM, IgG, si tienen efecto de dosis, si no. Yo todavía no lo chequeé, así que no sé. Dice que lo sacó del manual. Y también dice si pueden generar o no enfermedad hemolítica, así que si está bien, está buena. Pero denme un día que la chequeo y después la usan. Perfecto. Bárbaro, profe. Bueno, entonces nos vemos el otro lunes, después del feriado. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, profesora, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Bueno, gracias. Hasta el No, de nada. lunes. Sí, Ale, te iba a preguntar, porque viste que el cuatrimestre pasado teníamos práctico de 5 a 6. Sí. Y medio que en ese horario como que tu comisión se quedaba fuera del horario. ¿Te parece que este cuatrimestre tengamos de 5 a 7 el práctico o te queda muy tarde? No, porque yo estoy de 5 a